tiempo del 68, estudiábamos en el Politécnico Nacional, en el IPN, estudiaba la vocacional en esa época, y pues fuimos parte de ese gran movimiento que fue el movimiento estudiantil popular de 1968, que para mí, conjuntamente con el movimiento ahora que estamos viviendo de Andrés Manuel López Obrador y de la coalición por el bien de todos, conjuntamente también no hay que olvidar el movimiento donde participamos en el Frente Democrático Nacional en el 88, han sido los movimientos más importantes que ha habido en este país después de la revolución y que han contribuido grandemente al desarrollo pues, de la democracia en este país. O sea que una democracia todavía incompleta, porque desgraciadamente así lo vemos, así lo estamos sintiendo. Hace falta mucho por hacer, como decía aquí el compañero Antonio Macías. Ahora, yo así rápido, mirando, antes de entrar así a ver cómo estuvo lo del movimiento, sí quisiera ver, ver cuáles fueron las causas más profundas que dieron lugar a este movimiento. Miren, de los años 40 a los años 70, 60 y tantos, se instaura en México un modelo económico que se llama el modelo del desarrollo estabilizador, instaurado de los 40 por el gobierno de Manuel Ávila Camacho, y que agarra fuerza fundamentalmente después de los años 50. Ese modelo económico, como bien dice, desarrollo estabilizador, tiene dos puntos fundamentales. Uno, desarrollar la industria, desarrollar la economía, fundamentalmente en base a las empresas extranjeras, sobre todo las norteamericanas. Ese fue uno de los fundamentos de este desarrollo económico. La otra cuestión, cuando habla de estabilidad, ¿qué quiere decir con estabilidad? Quiere decir que sea un desarrollo estable. Eso quiere decir que no haya conflictos, que no haya huelgas, que no haya paro loco de los trabajadores. Entonces aquí se van a ellos a abocar a impedir, a como dé lugar, las luchas obreras. Se va a plantear controlar los sindicatos, controlar al movimiento obrero. Y cuando se dan movimientos obreros fuertes, pues se va a usar la represión brutal contra estos movimientos, porque lo que a ellos les importaba era precisamente la producción, que se desarrollara la producción en este país, hacer avanzar la industria a como diera lugar. Ese era el fundamento de este modelo de desarrollo económico. Entonces es un modelo que tiene una acumulación de capital a favor de las grandes empresas y una cuestión de ir retrasando las demandas de la población, las demandas de la clase obrera. Aquí se plantea la cuestión de la contención salarial, de los bajos salarios, etc. Bueno, hay muchos ejemplos de esto. Y por ejemplo vemos en el caso de cómo se reprime el movimiento obrero desde los 30 a los 40, en los años 30 a 40 no es tanto porque hay un gobierno nacionalista, el de Lázaro Cárdenas, que apoya mucho al movimiento obrero, que le da un auge al movimiento obrero, y en esta época surge la Central de Trabajadores de México, apoyada o auspiciada por el Partido Comunista y por las fuerzas democráticas de aquella época. Mentira que haya sido una central organizada por el PRI o por el gobierno, es una central planteada fundamentalmente por los sindicatos mineros, petroleros, ferrocarrileros, que estaban dirigidos por miembros del Partido Comunista Mexicano. Entonces es una cuestión, vemos nosotros un Estado que se va volviendo un Estado represivo, totalmente despótico, autoritario. Eso lo vemos nosotros a los finales de los 60, finales de los 50, a principios de los 60, un Estado autoritario, represivo, despótico, que se había familiarizado en el uso de la represión, en el uso de las fuerzas policíacas, en el uso del ejército, para reprimir a los movimientos populares de este país. Ese es el panorama que encontramos nosotros, los estudiantes, en esa época en que se va a desarrollar el movimiento estudiantil. Una sociedad donde los estudiantes que cuando antes salían de las escuelas tenían un puesto, una
profesión bastante redituable. El médico llegaba y se hacía rico de la noche a la mañana, el abogado, el maestro, todo el mundo era venerado. Sin embargo, llegamos a una sociedad donde lo que se va a dar es la proletarización del trabajo intelectual, que los mejores empleos, o sea, parece que hoy estamos viendo la realidad, están dados para los egresados de las universidades privadas y no para el egresado de la universidad pública. Bueno, eso es lo fundamental. Vemos nosotros que esas son una de las causas. Antecedentes, ya lo dijimos, hay una serie de movimientos democráticos de las universidades, movimientos magisteriales, como el del 58-59, movimiento ferrocarrilero, que son reprimidos brutalmente por el gobierno, donde vimos sobre todo la represión del movimiento ferrocarrilero dirigido por Valentín Campa y Vallejo, donde se utiliza el ejército y la policía para reprimir a los ferrocarrileros, para tomar los locales sindicales, para tomar los locales paraestatal y para encarcelar y despedir a decenas de miles de trabajadores. En los años 60 se dan también una serie de movimientos que van a ser una especie de base de ilustración para las demandas que va a tomar el movimiento estudiantil de 1968. En 1964 se da el movimiento de los médicos. Aquí sale a colación lo que decíamos antes, o sea, hay una contención de los salarios. Los médicos residentes y de internos ganaban 1,000 pesos al mes, 500 pesos, con becas, con alimentos cuando iban a trabajar y cuando no. Entonces aquí los médicos exigen aumentos salariales, que se les considere como médicos, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos ya nosotros cómo se va llevando a cabo esto de la lucha de los trabajadores en contra de los bajos salarios, en contra de esa política económica del gobierno. Posteriormente viene en 1965 la huelga y la lucha de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde había una lucha bastante democrática. Tenían un rector democrático, tenían un consejo estudiantil paritario y de los maestros paritario. El rector era Elí de Gortari, que es una gente bastante conocida, que tuvo un gran papel en la lucha democrática de este país. Ese movimiento también fue reprimido por el ejército, que toma las instalaciones de la Universidad Michoacana. En 1966 se dan en el DF, en la universidad, un movimiento también en contra del rector, y cae el rector Ignacio Chávez. Sin embargo, aquí se da una lucha bastante interesante de los estudiantes por la transformación universitaria, por las reformas universitarias, porque era una universidad democrática. Llegamos pues al 68, ya con esos antecedentes. Rápido se da una lucha entre estudiantes de una preparatoria, Isaac Terena, y miembros de una estudiante de la vocacional 5. Se da un pleito entre ellos. En estos momentos entran los granaderos a reprimir a los estudiantes, entrando a la vocacional 5. Y allí agreden a estudiantes y profesores de esa vocacional. A partir de allí, compañeros, en las escuelas decidimos, por medio de asambleas, protestar contra esta represión a los estudiantes de la Boca 5, y decidimos el 24 de julio del 68 declararnos en 3 días de paro y hacer una manifestación el 26 de julio. El 26 de julio salimos de la